Un saludo cordial para todos ustedes. Continuamos aquí con nuestras clases a distancia. Esta vez para poder ingresar a lo que sería nuestro tema un poco que nos va a tomar un poco más de tiempo. Específicamente nos referimos a lo que es el cristianismo. Vamos a hablar de cristianismo precisamente haciendo un puente entre lo que es el judaísmo para poder ingresar a lo que es el cristianismo. Es importante que para que nosotros podamos reflexionar sobre este tema, recordar algunos aspectos que nosotros habíamos analizado anteriormente con respecto al judaísmo, algunos puntos esenciales para poder ingresar a este tema de lleno, de manera concreta. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es analizar los elementos que originan precisamente el cristianismo. Nos vamos a detener en los puntos que hacen que el cristianismo se convierta en una religión como tal, es decir, que comience con los elementos fundamentales de una religión, ya sea con la creencia, ya sea con los ejes fundamentales que nosotros conocemos como catecismo, los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces esto que nos ayuda como una introducción para poder ingresar ahora sí a nuestro tema de manera concreta y corrida. El judaísmo tiene una característica fundamental, que es la de la circuncisión. Es un rito por el cual los niños, a los 8 días de haber nacido, son iniciados, es decir, se les practica este ritual. Una vez que ellos reciben este rito, este signo de la circuncisión, es que vienen a formar parte del pueblo judío. Es decir, que ya hay en la conciencia de las personas un signo para poder pertenecer a, es decir, un signo por el cual yo me voy a identificar con algo. Haciendo el paralelismo, el cristianismo nos va a instaurar posteriormente el bautizo como este signo. No quiero mezclar un poco las cosas, disculpe. Bueno, al concluir, como habíamos estado viendo la anterior semana, al concluir esta etapa de profecía, es decir, la etapa profética, como nosotros llamamos de los profetas, con Esdras y Nehemías, con la figura de Esdras y Nehemías, son personajes fundamentales en este punto. Ellos son los responsables de de poder lograr que se instaure aquella identidad judía que se había perdido a causa del exilio de Babilonia. Recordando un poquito, el 587, Babilonia, el imperio babilonio, ingresa a Jerusalén, directamente a la capital, destruye el templo, destruye las murallas y exilia a todo el pueblo. Por eso decíamos los profetas del pre-exilio, del exilio y del post-exilio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos? Un sacerdote y un profeta, Esdras y Nehemías, son los responsables de la reconstrucción, uno del templo y el otro de las murallas del pueblo. Nuevamente volvemos a tener todos aquellos elementos que nosotros nos ayudan a comprender nuestra identidad, es decir, el templo fundamentalmente y nuestras murallas, es decir, la seguridad, la conciencia de que somos un pueblo precisamente cerrado, un pueblo de Israel, un pueblo concreto. Cuando nosotros vamos analizando el texto, cuando nosotros nos vamos viendo toda esta historia, hay un silencio de 400 años entre la reconstrucción del pueblo de Israel hasta la aparición de Juan el Bautista. Ahorita vamos a reflexionar sobre la figura de Juan el Bautista. Lo que pasa en este tiempo es un tiempo de consolidación, pero también es un tiempo de luchas nuevamente, de bastantes confrontaciones, que van a ser superadas gracias a que esta identidad que se había instaurado el momento de la reconstrucción del templo ya es más sólida. Es decir, que parece que después de la calamidad del exilio de Babilonia, los judíos han comenzado a entender que es realmente necesario que nosotros tengamos y no perdamos de vista cuál es la misión fundamental que tenemos. Para ellos esto se traduce como ser el pueblo elegido por Dios. Ser el pueblo elegido por Dios, tener esta conciencia de ser una nación santa con un objetivo concreto que es la de rendir cuentas a Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestras creencias, etcétera, hace de ellos que cuando se presentan las nuevas dificultades, ellos vayan a afrontarlo de una manera mucho más sólida, de una manera mucho más estable.
La primera dificultad con la que ellos se van a encontrar aproximadamente en el siglo III antes de Cristo es con la invasión de Alejandro Magno. Es decir, los macedonios inician su conquista del mundo antiguo a la cabeza de Alejandro Magno y ellos también son parte de esta revolución. A ellos también llevan una parte de las dificultades de enfrentarse con toda esta revuelta que se ocasiona. Esto efectivamente no va a ser posible de manera directa, es decir, que ellos no pueden ir de lleno en contra de ellos. Estamos hablando de una gran campaña a nivel mundial, hablando del mundo antiguo, que hace que ellos tengan dificultades para poder enfrentar todo esto. Alejandro Magno efectivamente tiene una misión que es la de conquistar el mundo antiguo, pero todo con la bandera, llevando la bandera, el estandarte del helenismo. Es decir, que todas las culturas adopten este tipo de pensamiento filosófico, cultural, llevado a cabo con raíces griegas, es decir, de helenizar a las culturas a las cuales él comienza a conquistar. De esta manera, aquellas provincias, aquellas localidades, aquellos pueblos, aquellas naciones que caigan bajo su poder, van a respetar aquella idea, aquel ideal que tienen ellos como nación. Por eso es tan importante para él consolidar el helenismo en los lugares en los que él va aproximándose o en los lugares en los que tiene contacto, ¿no? De ahí es que nosotros tenemos la fundación de muchas ciudades con el nombre de este personaje histórico, ¿no? La ciudad de Alejandría específicamente, ciudades denominadas Alejandrías, ¿no? La más importante, la de Egipto, ¿no? En la cual se situó durante mucho tiempo la biblioteca de Alejandría. Cuando llega a Judea, al lugar al que nosotros nos estamos refiriendo, hay una dificultad. Por un lado, tenemos la identidad judía que nosotros no queríamos que se pierda, que no queremos nuevamente que se vea opacada, que no queremos nuevamente que sea avasallada por los pensamientos que tienen estas personas, que nuevamente nos vengan a instaurar, que nuevamente nos vengan a imponer un cierto tipo de pensamiento y que lamentablemente estaba en la conciencia de Alejandro, ¿no? O sea, de lograr que todas las personas se unan bajo un solo ideal, bajo un solo pensamiento, bajo una sola cultura, bajo una sola forma de pensar. Fue difícil, por una parte, evitar todo esto, la ocupación helena, y posteriormente vamos a tener la revolución de los macabeos, a la cabeza de Judas Macabeo, pero se logra retener en cierta medida el impacto que tenía sobre la cultura. Se logra frenar este proceso, no logra invadir, no logra calar al 100% dentro de la conciencia de estos judíos aquella misión que tenía Alejandro. Se frena, llega a haber una barrera, un filtro con respecto a esta misión. Sin embargo, como es la palabra que hemos utilizado es filtro, llegan también a filtrarse ciertas cosas. Esencialmente, lo que va a impactar, en este caso, a la cultura judía, a la civilización judía de la cual nosotros estamos hablando, del siglo III antes de Cristo, es la conciencia filosófica con la cual el helenismo trataba de imponerse ante las demás culturas. Ya venían con cierto grado de reflexión, ya se había consolidado en cierta medida que el pensamiento, que la reflexión, que el conocimiento, específicamente que la razón humana, era un eje fundamental de la existencia. Era un elemento que por ningún motivo ya podía ser desconocido de entre todas las personas que habitasen este mundo antiguo. Y es importante reconocer y recalcar todos estos elementos porque el momento en el que llegamos a Judea, varios de los escribas, varios de los fariseos, obviamente gente letrada, gente culta, reconoce esa sabiduría, reconoce la importancia que tiene la reflexión de todos estos elementos, la reflexión que tienen todas estas características, obviamente de origen humano, más que divino, algo a lo cual ellos tal vez no estén muy acostumbrados, pero que es importante. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene un fundamento que se puede aplicar a la civilización. Es decir, que leyendo todo esto parece que tiene incluso una mayor accesibilidad al lenguaje humano, es decir, al intelecto humano en este caso.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros leemos en los textos de la Tanakh, los libros del Antiguo Testamento, específicamente a los que me refiero, los profetas, los libros históricos, etcétera, hay muchos ejes teológicos que si nosotros no estamos emparentados con la teología judía, nos resulta totalmente fuera de lugar. Y es importante recalcarlo y decirlo de esta manera. Y es por eso que muchas personas actualmente tienen una cierta, vamos a decir así, tienden a repeler a la religión, a los escritos, precisamente porque la lectura que nosotros le damos, porque la interpretación que nosotros le damos, es con los ojos nuestros, son con los ojos de nuestro tiempo, son con ojos del siglo XXI. Y obviamente estos textos, como les había dicho, tienen que ser releídos a la luz de la fe. Y una fe no cristiana, no católica, no evangélica, etcétera, sino a los ojos de una fe judía. Entonces es muy importante que nosotros entendamos todos estos puntos. Porque cuando llegan a este nuevo bloque, ahorita les explico, el nuevo bloque de textos que se ha formado durante la ocupación helena, Macedonia griega, ha sido precisamente el libro de los proverbios, el libro de la sabiduría, el eclesiastés, el eclesiástico. Son textos que si nosotros los leemos son de un carácter profundamente filosófico, son de un carácter profundamente humano. Tratan de ayudarnos a comprender a nosotros el fin último de la existencia humana desde una visión racional, desde una perspectiva meramente humana. En cierto punto es que estos textos llegan a apartarse de la teología judía y es por eso que cuando nosotros leemos ciertos textos hay dificultades para comprender, etcétera. Pero cuando leemos estos textos, por ejemplo el libro de la sabiduría, Eclesiastés, etcétera, son textos que nos hablan de una manera mucho más racional, mucho más directa y que para nosotros incluso es mucho más fácil de comprender y de entendernos. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Es que los judíos ven que nuevamente se está corrompiendo su identidad. Estos textos que han sido escritos en griego, su mayoría, precisamente por la influencia de esta ocupación, no han sido aceptados dentro del canon judío. El canon judío consta de 39 libros. Y aquí tenemos estos otros 7 libros escritos en griego que no han sido aceptados por este criterio. El criterio de que no podemos aceptar ciertos elementos de origen pagano y que peor aún están bañados, están impregnados de una influencia extranjera que no es de origen judío. Entonces, este dato importante nos ayuda a nosotros a comprender ciertas características actuales que nosotros vemos y que parece que no tienen una respuesta, pero efectivamente la tienen. Cuando nosotros tomamos una Biblia y nosotros vemos que solo tiene 39 libros, es precisamente porque están basadas en el canon original judío, los 39 libros de la Tanakh. Si nosotros tomamos otra Biblia y tiene 46 libros en su Antiguo Testamento, es precisamente porque ellos han aceptado estos textos por la riqueza que tienen para ayudarnos a comprender que la sabiduría también viene de Dios. Y al final, este es el mensaje de este bloque de textos. Al final de todo, me he dado cuenta de que esta sabiduría, esta capacidad humana que nosotros tenemos de cuestionarnos algunos elementos de nuestra realidad, de nosotros mismos, de nuestra existencia, también vienen de Dios. Con este miedo, con este temor de perder la identidad judía, es como se convierte un poco más hermética la civilización, se convierte en un poco más celosa de sus creencias, se convierte en una civilización un poco más cerrada, un poco más agresiva incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento en el que comienza a terminar, con el que comienza a perder fuerza esta campaña con la que había iniciado Macedonia, la conquista del mundo antiguo? Es que surge en los horizontes de nuestro mundo, del mundo antiguo, del cual nosotros conocemos, Roma como un imperio. El imperio romano también inicia una campaña de colonización, obviamente esto a muchos años atrás ya lo tenían, ya se había gestando allá en Europa, vamos a decir así, central, es decir, hablando un poco más de lo que es
Italia, de lo que es Roma actualmente, en esos lugares, pero obviamente de la misma manera llega a expandirse, llega a alcanzar, llega a chocar nuevamente con Judea, esta vez de la mano de un general de Pompeyo, que se encarga de la ocupación romana en Judea. Es gracias a esta ocupación romana que los judíos ven por quinta vez a su pueblo sometido a una voluntad extranjera. Esta vez son los romanos quienes están imponiendo ante todo sus pensamientos, su cultura, etc. Pero hay un dato curioso, y este es un dato muy importante, que nos ayuda a entender las puertas del cristianismo. Cuando Roma llega a Judea, se dan cuenta de que el templo es un lugar muy importante para ellos. Por lo tanto, la ocupación que ellos van a hacer es una ocupación civil y militar. Van a poner a un procurador romano y van a tener a las legiones romanas siempre dispuestas a reaccionar a cualquier tipo de sublevación que haya por parte de los judíos. Obviamente a causa de que estén perdiendo sus derechos, su libertad y su territorio, ¿no? Entonces ellos reconocen que en el templo hay una característica fundamental y es una característica económica la que ellos descubren. Para los judíos el sacrificio se lleva a cabo por medio de la cancelación de un determinado monto de dinero al sacerdote para que éste pueda llevar a cabo el sacrificio. Era un intercambio monetario lo que se daba en el templo judío a las alturas de la conquista de Roma. Ya había la idea de que para poder llevar a cabo ciertos elementos de orden ritual, específicamente de orden de purificación, estamos hablando de lo que serían los nacimientos, de lo que serían las instituciones matrimoniales, ya había un intercambio, ¿no? O sea, había las casas de cambio que se encontraban incluso dentro del templo. Es por eso que posteriormente, cuando nosotros reflexionemos sobre algunos temas, de algunos aspectos concretos sobre la vida pública de Jesús en Galilea, es que tenemos estos choques, ¿no?, específicos contra lo que será la institución religiosa, fariseos, escribas, etcétera, etcétera. Cuando se suscita esto, cuando Roma comprende o entiende este intercambio monetario existente, ellos deciden imponer un impuesto superior al cual estaban presente en otros espacios, en otros pueblos, precisamente porque ellos se dieron cuenta de que era posible de que los judíos puedan pagar estas sumas de dinero. Es posible que ellos puedan extraer de esta población y de todas las poblaciones circundantes una cantidad económica alta, ¿no? Entonces ellos se remitieron al pago de impuestos para poder mantener la religión como estaba hasta ese punto, es decir, mantener los ritos y que Roma no imponga sus rituales o su panteón, como lo hacía o como lo ha hecho en otros lugares. Todo esto, la suma de los pagos excesivos de impuestos, el hecho de que por quinta vez el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba nuevamente bajo la ocupación de un imperio extranjero, estaban viviendo nuevamente esclavos dentro de sus propias tierras, hace que ellos sientan una serie de inconformidad con Dios. Hace que ellos sientan que realmente es Dios quien ha abandonado al pueblo. Porque incluso poder ser parte de esta religión, poder formar parte de esto, implicaba que tú tenías que dar una gran parte de aquellas ganancias que tú tenías. Eran impuestos excesivamente caros para poder
mantener presente la religión, es decir, para poder servir en lo que yo creo tengo que pagar para poder participar. Entonces todo esto crece en la mente de los discípulos, de los judíos, y hace que ellos tengan dificultades para poder continuar con esta creencia, hace que ellos tengan dificultades para poder entender cuál es el mensaje, cuál es la esencia de Dios. Han pasado 400 años. El silencio que Dios ha mantenido es mucho durante este tiempo. No hay profetas, ya no hay profetas, ya no hay sacerdotes, ya no hay personas que hablen a favor del pueblo. La injusticia se está apoderando nuevamente de estos. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién hacemos caso? ¿Quién nos podrá ayudar a entender todo esto? Es por eso que aparece la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona que tiene muchas características y que es importante recalcarlas actualmente. Juan el Bautista era una persona que hablaba en primer lugar en nombre de Dios. Y aquí ya hay una disociación. Si nosotros tenemos al pueblo de Leví, es decir, a los sacerdotes y a los fariseos como encargados precisamente de distribuir o de enseñar o de hablar en nombre de Dios, ¿qué hace Juan el Bautista hablando en nombre de Dios si no forma parte de este grupo? Es que es un grupo que surge en el desierto, los esenios, con el objetivo de precisamente ayudar a las personas a entender cuál es la misión que nosotros tenemos como pueblo, en qué momento hemos perdido nosotros de vista el rumbo, cuándo hemos perdido nosotros el camino que teníamos trazado. Juan el Bautista viene con ese objetivo de ayudarles a entender todo esto. Es por eso que él, al hablar en nombre de Dios y al hacer reflexionar, su intención es hacer reflexionar al pueblo sobre qué es lo que estaba pasando, sobre qué es lo que estaban haciendo, en qué es en lo que nosotros estamos fallando. Por eso las palabras por las cuales nosotros reconoceremos a Juan el Bautista serán: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean que hay una noticia, que hay una buena nueva por parte de Dios que será presente, que es la que el Mesías está cerca. Recuerda el pueblo los 400 años con la profecía del profeta Miqueas, con la profecía del profeta Isaías, y reconoce que esa palabra estaba viva, estaba oculta, la meditamos, la escuchamos, pero parece que nunca se hacía realidad, parece que era simplemente palabras. Juan el Bautista les dice: atentos, que el día está cerca. Y ya habla nuevamente de la profecía. Él hace caer en cuenta a los judíos de que esta profecía se está cumpliendo, que es posible. Muchos del pueblo creían que él era. Por eso le hacían la pregunta: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú a quien tenemos que obedecer? ¿Eres tú quien nos va a ayudar a salir de esta situación? Y es por eso que él dice: no, detrás de mí viene alguien al cual yo no soy digno de desatarle las sandalias. Se refiere a Jesús, porque él sabía que es Jesús el enviado de Dios. Es por eso que Juan el Bautista ayuda a refrescar, por eso dicen: he aquí el que prepara el camino del Señor. Él está preparando los senderos, es el precursor de nuestro Señor. Por eso trata de ayudar a la gente a entender que estén atentos, estén despiertos, dense cuenta de que este momento es inminente. En cualquier momento va a ser posible esta salvación. Para todos, y sobre todo para el pueblo en concreto, específicamente, no es sencillo entender o comprender lo que él le está diciendo. Porque las cosas siguen igual, porque la situación sigue igual. A pesar de que tú hables y a pesar de que no lo vemos, pero dices que está cerca, nosotros no sentimos que esto sea posible. Es ahí donde nosotros vemos en escena, es ahí donde nosotros vemos la fusión de estos dos mensajes. Cuando hay el anclaje entre estas dos palabras, cuando una viene acompañada de la otra. Mientras Juan el Bautista bautiza, por eso el Bautista, bautiza a las personas en el río Jordán, sumerge sus cabezas, sus cuerpos en el agua para poder purificarlos, es cuando Jesús aparece y le dice, y se bautiza junto con él. En ese momento desciende, como dice la Biblia, el Espíritu Santo, para posarse en él y ratificar la autoridad que tiene Dios sobre él, la autoridad que tiene Jesús sobre el pueblo. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Para el pueblo,
Esto tiene mucho significado, tiene mucho valor, porque estaba hablando de Él, estaba hablando de Jesús efectivamente, y es Él quien se hace presente y nos ayuda a reconocerlo, nos ayuda a darnos cuenta de que es Él. Pero este proceso tiene muchas dificultades, tiene muchos elementos que debemos tomar en cuenta y que los vamos a enumerar y que los vamos a ir explicando poco a poco. La primera que nosotros vamos a dar es la transformación del mensaje. Jesús llega, y estoy ya ingresando a lo que es concretamente el cristianismo. Jesús llega con el objetivo de darnos a entender cuál es la misión que tienen las personas de este pueblo. La misión que tienen es la de transformar aquello que hasta ese punto tenían en mente. ¿Qué es lo que tienen que transformar? ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Que el Dios es un Dios inmóvil, que es un Dios al cual si no le das lo que Él te pide, no te ayuda, no te escucha, no te reconoce. Se dan cuenta, Jesús llega y entiende que para los judíos Dios está en el templo, que para hablar con Él debes pagar, debes sacrificar. ¿Quieres hacer un sacrificio? Bueno, paga y vamos a ver si te escucha, vamos a ver si oye esta tu ofrenda, tu petición, etc. Jesús llega precisamente a cambiar estas cosas, porque se da cuenta y reconoce que todas estas cosas no ayudan a darnos cuenta de cuál es en realidad el mensaje que tiene. No ayuda a las personas a descubrir qué objetivo tiene para ellos todo esto que estaban haciendo, porque humanamente y como población estaban atravesando muchas dificultades. Estas dificultades son las que no les ayudan a concretar, a crecer y a transformarse precisamente como sociedad y como iglesia, que era el objetivo que él tenía, ¿no? El de congregarlos, el de reunirlos, pero para que lleven a cabo una misión en concreto. Voy a dejar a continuación de este pequeño video, de esta pequeña introducción, un pequeño video en el cual precisamente se explique cuál es el camino que tenía planeado Jesús y cuál es la historia que tiene esta iglesia. A partir de esa historia vamos a ir dividiendo por tiempos y vamos a poder ir explicando cada uno de estos momentos, ya precisamente como cristianismo, pero esencialmente como iglesia católica. Agradezco mucho su atención y espero que haya sido de mucha ayuda a esta reflexión. Como siempre, el objetivo es la de generar preguntas, la de generar discusiones, la de generar dudas en cada uno de ustedes y de esa manera nosotros poder retroalimentar toda esta información que nosotros tenemos. Agradezco mucho su atención, un saludo, hasta la próxima.